Estaba en una llamada segura cuando mi padrastro me arrebató el teléfono para enseñarme el respeto. «Deja de perder el tiempo. Te estoy hablando». Se lo llevó a la oreja para gritar, y la voz dijo, «Aquí el presidente. Acaba de cortar una conexión con un general». Se puso pálido como la ceniza. «Mi nombre es Kira Collins. A los ojos de mi arrogante padrastro y de mi sumisa madre, solo soy una hija fracasada. Una solterona de 38 años todavía pegada a la pantalla de su computadora en el dormitorio de su infancia. Pero lo que no saben es que la computadora no es para juegos. Ese dispositivo contiene los códigos de respaldo para el lanzamiento nuclear. Y en el momento en que mi padrastro Rick me arrebató mi teléfono inteligente rojo y seguro de la mano para enseñarme una lección sobre respeto, cometió el error más estúpido de la historia. Todavía recuerdo vívidamente el momento en que la satisfacción engreída en su rostro, enrojecido por el licor barato, se desvaneció instantáneamente, reemplazada por un color tan gris como la ceniza de la chimenea. Sudor frío perlaba su frente, y sus manos temblaban incontrolablemente al darse cuenta de que la voz al otro lado de la línea no era mi novio imaginario. Era la voz gélida y dura como el acero del presidente de los Estados Unidos. Aquí el comandante en jefe. Acaba de cortar una conexión con un comandante militar de alto rango. Agentes federales estarán en su puerta principal en 30 segundos. Él pensaba que era el rey de esta pequeña cocina suburbana. Pero estaba a punto de descubrir que la hijastra a la que humillaba constantemente era la única persona en la habitación que podía ordenar un alto el fuego para toda una flota naval. Si creen que nunca se debe subestimar el silencio de alguien porque no saben qué tipo de bestia poderosa duerme en su interior, dejen un comentario diciéndome desde donde nos ven y presionen ese botón de suscripción. El aire en el comedor era tan denso por la tensión y el olor a aves de corral demasiado cocidas que apenas podía respirar. Era un día de acción de gracias típico en Virginia, o al menos típico para esta casa. Los Dallas Cowboys jugaban en el enorme televisor de pantalla plana montado en la pared. Un televisor que Rick había comprado con dinero que afirmaba que provenía de inversiones, pero que en realidad era de los pagos de la hipoteca que yo enviaba secretamente a mi madre. El volumen estaba tan alto que las tablas del piso vibraban cada vez que la línea defensiva hacía una entrada. «Touchdown». «De eso estoy hablando», bramó Rick, golpeando la mesa con el puño. La salsera traqueteó peligrosamente. Él era un hombre corpulento, con la cara perpetuamente enrojecida, vistiendo una camisa polo que le quedaba 2 tallas demasiado ajustada alrededor de la sección media. Apuntó con su tenedor a mi abuelo, Arthur, que estaba sentado tranquilamente en su silla de ruedas. «¿Viste esa jugada, Artie? Eso es poder real. No como las cosas suaves que enseñan en el cuerpo estos días». El abuelo Arthur no respondió. Solo miró su plato vacío, con las manos temblando ligeramente por el Parkinson. Me aclaré la garganta, una pequeña tos involuntaria causada por el aire seco y polvoriento de la casa. La cabeza de Rick se volvió hacia mí instantáneamente. «Cállate, Kire. ¿No ves que estamos viendo el juego? Algunos de nosotros apreciamos la grandeza». Miré mi plato, cortando un trozo de pavo seco. «Lo siento, Rick». «Lo siento no arregla una jugada interrumpida», refunfuñó, alcanzando su tercera lata de cerveza Miller Lite. Se puso de pie, agarrando el cuchillo eléctrico para trinchar. El zumbido llenó la habitación, sonando más como una motosierra que como un utensilio de cocina. Lo empuñó como un arma, apuntando la hoja vibrante alrededor de la mesa para enfatizar su autoridad. «Muy bien, nueva regla», anunció Rick, su voz retumbando sobre los comentaristas deportivos. Tomó una canasta de mimbre del mostrador y la golpeó en el centro de la mesa. «Esta es una zona de desintoxicación digital. Estoy harto de ver las caras de todos enterradas en pantallas. Teléfonos en la canasta ahora». Mi corazón martilleó contra mis costillas. Esto no se trataba solo de revisar Facebook. Mi teléfono, un dispositivo reforzado y pesado que parecía un teléfono inteligente normal en una funda voluminosa, era una línea segura vinculada directamente al Pentágono. Como teniente general y superviviente designada para la rotación de vacaciones, la ley federal me exigía tenerlo al alcance de la mano en todo momento. «Rick, realmente necesito quedarme con el mío», dije, con voz firme pero tranquila. «Estoy esperando una llamada de trabajo». Rick se rió, un sonido áspero como un ladrido.
Se inclinó sobre la mesa, con el cuchillo eléctrico todavía zumbando en su otra mano. ¿Llamada de trabajo de quién? ¿De tu supervisor en la planta de entrada de datos o estás vendiendo Tupperware ahora? ¿Es eso lo que haces en tu habitación todo el día? Marketing multinivel. Los invitados, mi tía y algunos vecinos, se rieron nerviosamente. Es importante, insistí, deslizando el teléfono fuera de la mesa hacia mi regazo, cubriéndolo con mi servilleta. Podía sentir su peso sobre mis muslos, un pesado recordatorio de la tríada nuclear que yo comandaba. Mírenla, se burló Rick, dirigiéndose a la mesa mientras me apuntaba con el cuchillo. 38 años, sin esposo, sin hijos, sin carrera real, todavía viviendo como una adolescente. Sabes, Kira, en mi época, a las mujeres de tu edad que no estaban casadas las llamaban solteronas. Ahora eres simplemente, ¿cómo lo llaman? Una carga para la sociedad. Apreté la servilleta de lino tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Quería ponerme de pie. Quería decirle que mientras él volteaba hamburguesas en un comedor militar en los años 90, yo me graduaba como la primera de mi clase en West Point. Quería decirle que la entrada de datos que hacía implicaba encriptar coordenadas para submarinos de misiles balísticos, pero no podía. La clasificación de mi trabajo era alto secreto. Para ellos, yo tenía que permanecer invisible. Miré al otro lado de la mesa a mi madre, Carol. Ella estaba picoteando su puré de papas, sus ojos moviéndose entre Rick y yo. Seguramente, ella diría algo. Ella sabía que yo pagaba las facturas. Ella sabía que yo no era una inútil. Mamá, susurré. Carol forzó una sonrisa tensa y de disculpa. Extendió la mano y colocó una rebanada de carne blanca de primera calidad en el plato de Rick, calmándolo como se haría con un perro rabioso. Oh, cariño, déjala en paz, dijo, con la voz temblando ligeramente. Ya sabes, Kira tarda un poco en despegar. No todos podemos ser ganadores como tú. No dejes que te arruine el apetito. El aire salió de mis pulmones. No fueron los insultos de Rick los que sacaron sangre. Estaba acostumbrada a esos. Fue ella, tarda un poco en despegar. Mi propia madre, la mujer cuya casa había salvado de la ejecución hipotecaria 3 veces, se estaba disculpando por mi existencia para mantener feliz a un matón. Rick sonrió con suficiencia, masticando ruidosamente con la boca abierta. Maldita sea, tienes razón. Al menos alguien en esta casa respeta al hombre que pone la comida en la mesa. Debajo de la mesa, el teléfono seguro vibró contra mi pierna. Un patrón específico. Largo, corto, largo. Prioridad 1. Alerta. Miré a mi madre por última vez. Ella evitó mi mirada, enfocándose intensamente en verter salsa sobre el relleno de Rick, aterrorizada de que si me miraba, la frágil pieza de su engaño se rompería. Esa mirada de patética sumisión era la misma que me había dado hace 22 años, el día que Rick se mudó. Y así, el comedor se desvaneció. El ruido del partido de fútbol americano se convirtió en ruido blanco distante, y fui arrastrada de vuelta al recuerdo de la primera cicatriz que ella me dio. Esa mirada en los ojos de mi madre, esa mirada suplicante y patética, era una máquina del tiempo. Me arrastró fuera del sofocante comedor y me dejó caer en frío sobre la cubierta de desfile del Estadio Michie en West Point, Nueva York, hace 16 años. Fue uno de los días más significativos de mi vida. Tenía 22 años, graduándome en el 5% superior de mi clase de la Academia Militar de los Estados Unidos. El aire era fresco, lleno del aplauso atronador de 20.000 padres, hermanos y cónyuges orgullosos. A mi izquierda y derecha, mis compañeros cadetes estaban radiantes, escaneando las gradas para encontrar a sus familias sosteniendo carteles hechos en casa y agitando banderas estadounidenses. Yo era la única mirando 2 sillas plegables de metal vacías. Les había enviado los boletos con meses de antelación. Incluso había ofrecido pagar los boletos de avión desde Virginia a Nueva York. Pero 2 días antes de la ceremonia, mi madre había llamado. Su voz era pequeña, sin aliento, la voz de una mujer que caminaba permanentemente sobre cáscaras de huevo. Lo siento mucho, Kira, había susurrado. Es Rick. Su ciática le está molestando de nuevo. Apenas puede levantarse del sofá. Dice que el viaje en auto es demasiado largo y no quiere volar.
Puedes venir sola, mamá, había suplicado yo, agarrando el auricular tan fuerte que el plástico crujió. Es mi graduación. Me estoy convirtiendo en oficial. Oh, cariño, sabes que no puedo dejarlo cuando tiene dolor. ¿Quién le haría sus comidas? ¿Quién lo ayudaría con sus bolsas de hielo? Sin embargo, estamos muy orgullosos de ti en espíritu. En espíritu. Rick no tenía ciática. Rick tenía un ego magullado y una pereza que llegaba hasta los huesos. No podía soportar la idea de un día que no se tratara de él. Así que ancló a mi madre a ese sofá en Virginia, y ella se lo permitió. De pie allí con mi uniforme de gala gris, lanzando mi gorra blanca al aire en medio de un mar de familias vitoreando, nunca me había sentido más singular, más aislada. Aprendí entonces que para mi madre, mantener la paz con Rick era más importante que celebrar los triunfos de su hija. El sonido de los cubiertos tintineando contra la porcelana me devolvió al presente. Miré alrededor de la mesa. La inversión de la que Rick alardeaba ante los vecinos, el dinero que compró este banquete, el televisor enorme y el nuevo revestimiento de la casa era una mentira. Hace 5 años, Rick había perdido sus ahorros apostando en acciones de centavos seguras. El aviso de ejecución hipotecaria había sido pegado en la puerta principal. Mamá me había llamado, histérica, rogando ayuda, pero aterrorizada de que Rick descubriera que había preguntado. Así que intervine. Configuré un depósito directo. Durante los últimos 5 años, una parte significativa de mi salario militar iba directamente a mantener un techo sobre sus cabezas. ¿Y cómo pagaba Rick eso? Ya saben, el problema con los vecinos, decía Rick, rociando trozos de relleno sobre el mantel mientras hablaba, es que no tienen la perspicacia financiera que tengo yo. Le dije a Bob, el de al lado, tienes que saber cuándo comprar y cuándo mantener. Así es como nos permitimos la buena vida, ¿verdad, Carol? Le guiñó un ojo a mi madre. Mi madre, la mujer cuya casa yo estaba pagando, miró su plato y asintió. Así es, Rick. Siempre has tenido cabeza para los números. Sentí la bilis subir por mi garganta. Ella estaba reescribiendo la realidad para calmar su fragilidad. Ella estaba borrando mi sacrificio para construir su pedestal. Yo no era solo invisible. Yo era el combustible que quemaban para mantener caliente su vida delirante. Y ni siquiera tenían la decencia de reconocer el calor. Hablando de la buena vida, continuó Rick, girando hacia su tema favorito, su glorioso servicio militar. Dio un trago a su cerveza y se limpió la boca con el dorso de la mano. ¿Les estaba diciendo a los chicos en el bar, el ejército en estos días? Es una broma. Es una guardería. Me miró directamente, sus ojos brillando con malicia. Cuando yo servía, declaró Rick, inflando el pecho. Éramos duros. No teníamos estos tiempos muertos y tarjetas de estrés. Hacíamos el trabajo. Ahora todo es política progresista y entrenamiento de sensibilidad. Apuesto a que pasas la mitad de tu día en seminarios de diversidad, ¿no es así, Kira? La ironía era tan aguda que podría haber cortado vidrio. Rick había servido 2 años a finales de los 80 como cocinero de comedor antes de recibir una baja general por insubordinación. Había pelado papas y fregado trampas de grasa. Mientras tanto, yo estaba gestionando actualmente la logística para un despliegue de submarinos Trident en el Pacífico. Trataba con disuasión nuclear, partidas de ajedrez geopolítico con superpotencias y las vidas de miles de marineros. Es un mundo diferente ahora, Rick, dije uniformemente, manteniendo mi voz desprovista de emoción. Las amenazas son más complejas. Guerra cibernética, defensa satelital. Excusas, Rick golpeó su mano sobre la mesa de nuevo. Mira, ese es el problema. Demasiado pensamiento, poca acción. Necesitas asesinos, no nerds de computadora. Si yo estuviera a cargo, enderezaría el Pentágono en una semana. Les mostraría cómo es el liderazgo real. Estoy segura de que lo harías, murmuré, apuñalando un trozo de pavo seco. Mi madre intervino, ansiosa por complacerlo. Rick siempre dice que el país se está yendo al diablo. Él sabe mucho sobre historia. Kira, deberías escucharlo. Podrías aprender algo para ayudarte con tu trabajo. Me congelé.
Mi propia madre estaba sugiriendo que tomara consejos militares de un hombre cuya experiencia táctica terminaba en decidir cuánta sal poner en el puré de papas. Ya no era solo ira. Era un profundo y hueco agotamiento. Me di cuenta entonces de que no estaba sentada en una cena familiar. Estaba sentada en una producción teatral donde todos tenían un guión excepto yo. Rick era el héroe. Mamá era la fanática adoradora y yo era el accesorio, la hija silenciosa y decepcionante sobre la que podían proyectar sus inseguridades. Miré mis manos descansando en mi regazo. Debajo de la servilleta, mis dedos rozaron la funda fría y engomada del teléfono seguro. Estaba comandando 50.000 tropas. Tenía la confianza del presidente. Tenía el poder de arrasar ciudades. Pero no podía ordenar a mi madre que se pusiera de pie. No podía ordenarle que me amara lo suficiente como para defenderme. Esa era la única guerra que había perdido una y otra vez durante 38 años. Si están animando a Kira para que finalmente se defienda y borre esa mirada engreída de la cara de Rick, presionen ese botón de me gusta ahora mismo. Y por favor comenten, te veo abajo si creen que la verdadera familia se trata de quien aparece por ti, no solo de quien comparte tu sangre. Mostrémosle a Kira que no está sola en esta mesa. Mientras la sección de comentarios en mi mente se llenaba con el apoyo que nunca obtuve de la mujer sentada frente a mí, una sensación repentina me sacó del borde de la desesperación. No fue un sonido. Fue una sensación, una vibración. Contra mi muslo, el teléfono rojo zumbó. No un mensaje de texto, no una llamada de spam. Era un pulso rítmico e insistente que enviaba una descarga de adrenalina directamente a mi torrente sanguíneo. Zumbido, 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 zumbido. El patrón de alerta DEFCON 3. Mi corazón dejó de latir por un segundo. El mundo fuera de este comedor, el mundo real, el mundo peligroso estaba llamando. Mientras Rick se quejaba de la textura de la salsa de arándanos, algo catastrófico estaba sucediendo al otro lado del globo. Apreté el teléfono debajo de la servilleta, mis nudillos poniéndose blancos. El contraste era vertiginoso. Sobre la mesa, yo era una decepción. Debajo de la mesa, yo era lo único que se interponía entre la paz y el invierno nuclear. ¿Qué te pasa?, ladró Rick, notando mi repentina rigidez. Parece que te tragaste un bicho. Deja de moverte. Es una distracción. La vibración contra mi muslo no era solo una notificación. Era un grito en código Morse. ... SOS. En el mundo civil, esa señal significa salven nuestras almas. En mi mundo, el mundo del Centro de Mando Militar Nacional, significa que un activo estratégico ha sido comprometido. Mi corazón no se agitó. Se estrelló en una cadencia rítmica lista para el combate. Mi sistema nervioso simpático inundó mi cuerpo con cortisol, agudizando mi visión y apagando el ruido ambiental de la habitación. Pero no podía correr a una sala de crisis. Estaba atrapada en una silla de comedor suburbana, flanqueada por una madre que tenía miedo de su propia sombra y un padrastro que actualmente estaba diseccionando la viscosidad de la salsa de pavo. Carol, tengo que ser honesto contigo, dijo Rick, con la voz húmeda por masticar. Sostuvo una cucharada del líquido marrón, dejándolo gotear de nuevo en su plato con un chapoteo patético. Esta salsa, es agua, no tiene cuerpo. ¿Siquiera usaste los jugos de la carne, o simplemente mezclaste ese paquete de polvo con agua del grifo? Mi madre se estremeció como si le hubiera lanzado la cuchara. Yo usé los jugos, Rick. Tal vez no dejé que la harina espesara lo suficiente. Lo siento. ¿Puedo calentar un frasco de la comprada en la tienda? No, olvídalo. Rick gruñó, limpiándose una mancha de grasa de la barbilla con el dorso de la mano. Solo sufriré a través de esto como sufro a través de todo lo demás en esta casa. Mientras él jugaba al mártir por los condimentos, yo cuidadosa y lentamente retiré el borde de la servilleta de lino en mi regazo. La pantalla del pesado teléfono inteligente con carcasa de goma brillaba con una luz roja tenue. Una longitud de onda específica diseñada para no arruinar la visión nocturna, o en este caso, para no llamar la atención en un comedor con poca luz. El mensaje en la aplicación segura era corto, aterrador y se desplazaba rápidamente. Alerta. Sector de defensa de Alaska.
Sumergible no identificado detectado. Coincidencia de firma acústica. Clase Severodvinsk. 12 millas frente a la costa de las Aleutianas. Mi sangre se heló. Un submarino de misiles de crucero de propulsión nuclear ruso estaba rozando el borde de las aguas territoriales de los Estados Unidos. Esto no era un simulacro. Esto era una provocación. Y otra cosa, continuó Rick, apuntando su tenedor al televisor donde los Dallas Cowboys se alineaban para una conversión de tercer intento. Mira a ese mariscal de campo. Prima donna sobrepagada. No conoce el significado del sacrificio. Lo ignoré. Mi pulgar voló a través del escáner biométrico en la parte inferior del teléfono. Acceso. Concedido. Necesitaba actuar. Yo era la oficial superior de guardia para este turno. El Pentágono estaba esperando mi autorización para escalar. Si ese submarino violaba el límite de las 12 millas, podrían lanzar un misil de crucero que impactaría en Seattle en menos de 15 minutos. Escribí el código de autorización para un comando de anulación inmediata. Alfa Zulu 92. Pásame la salsa de arándanos, exigió Rick. No la casera con trozos, la lata. Me gusta la tipo gelatina. Mi tía le pasó el cilindro de gelatina roja oscura, sacudiendo la cabeza con simpatía hacia mi madre. Debajo de la mesa, mis dedos estaban peleando una guerra. Accedí a la cuadrícula de despliegue para la base de la Fuerza Aérea Elmendorf. Resalté el escuadrón de aviones de patrulla marítima P-8 Poseidón sentados en la pista. Estos no eran solo aviones. Eran cazadores de submarinos equipados con torpedos, cargas de profundidad y sonoboyas avanzadas. Desplegar activos. Vector de intercepción. Reglas de enfrentamiento, seguir y disuadir. Presioné ejecutar. Una gota de sudor corrió por mi sien, picando mi piel. No era el calor de la cocina. Era el peso aplastante de la cadena de mando. Acababa de movilizar hardware militar por valor de $500 millones mientras comía pavo seco. Si me equivocaba, si eso era solo una ballena o un fallo en la matriz de hidrófonos, mi carrera había terminado. Si tenía razón y no hacía nada, millones podrían morir. ¿Kire? La voz de Rick restalló como un látigo, rompiendo mi concentración. Salté, mi rodilla golpeando contra la parte inferior de la mesa. Los vasos de agua tintinearon. Rápidamente deslicé el teléfono más profundo entre mis muslos, cubriéndolo completamente con la servilleta. Lo siento. ¿Qué? Tartamudeé, mirando hacia arriba. Mi pulso golpeaba en mis oídos, fuerte como un tambor. Rick me estaba mirando fijamente, sus ojos entrecerrados en rendijas de sospecha. Había dejado de masticar. Un trozo de piel de pavo colgaba de la comisura de su labio. Te pregunté si querías un panecillo, dijo, su voz bajando a un registro bajo y peligroso. Pero no sabrías eso, ¿verdad? Porque estás demasiado ocupada jugando al billar de bolsillo debajo de la mesa. La mesa se quedó en silencio. Mi madre jadeó suavemente. El abuelo Arthur detuvo sus temblores por un breve segundo, sus ojos clavándose en los míos. No estoy jugando juegos, Rick, dije, mi voz más tensa de lo que pretendía. Te dije que es trabajo. ¿Trabajo? Rick se burló, recostándose en su silla. La madera crujió bajo su peso. Tienes 38 años, Kira. No tienes un trabajo que requiera que envíes mensajes de texto debajo de la mesa de la cena en acción de gracias. ¿Sabes lo que pienso? Creo que le estás enviando mensajes de texto a algún tipo. Se rió, mirando alrededor de la mesa en busca de validación. Eso es, ¿no? Algún perdedor que conociste en línea. Probablemente algún tipo que vive en el sótano de su madre, tal como tú vives en el mío. No es un tipo, Rick, dije con los dientes apretados. La barra de estado en mi teléfono oculto se puso verde. Activos en el aire. Tiempo estimado al objetivo, 12 minutos. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Los P-8 estaban en el aire. La costa de Alaska estaba segura. Había hecho mi trabajo. Solo necesitaba sobrevivir al postre. No me mientas, escupió Rick. El matón jovial se había ido,
reemplazado por el borracho enojado. Me apuntó con su cuchillo de nuevo. Tengo una regla en mi casa. No hay secretos y definitivamente no hay falta de respeto. ¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Crees que eres demasiado buena para entablar una conversación con tu familia porque estás deslizando a la derecha en Tinder? Rick, por favor, susurró mi madre. Déjala en paz. No, Carol, tú la mimas. Rick golpeó su mano hacia abajo de nuevo, más fuerte esta vez. Ella se sienta allí comiendo mi comida, bebiendo mi cerveza, usando mi electricidad, y ni siquiera puede mirarme a los ojos. Está ocultando algo. Se puso de pie. La silla raspó violentamente contra el piso de madera. Se cernió sobre el extremo de la mesa, una masa imponente de inseguridad y colonia barata. Enséñame el teléfono, exigió. Me congelé. No. Disculpa. La cara de Rick se volvió de un tono púrpura que hacía juego con la salsa de arándanos. Dije que no, repetí, mi mano apretando el dispositivo debajo de la servilleta. Es privado y no es asunto tuyo. Mi casa, mi asunto, gruñó Rick. Comenzó a caminar alrededor de la mesa hacia mí. Pasos pesados. Pum. Estás viviendo bajo mi techo. Sigues mis reglas. Ahora dame el maldito teléfono, Kira. Quiero ver quién es tan importante que tienes que ignorar a tu propia madre en acción de gracias. Calculé la distancia. Estaba a 2 metros de distancia. Acercándose. En la pantalla bajo mi mano, apareció una nueva notificación. Confirmación solicitada. Elevación de estado DEFCON. No podía darle el teléfono. Si veía la pantalla, si veía la marca de clasificado, si veía los protocolos de lanzamiento nuclear, eso era un delito grave, un crimen federal. Pero más que eso, si lo tomaba, si desconectaba el enlace seguro, el Pentágono perdería contacto con su oficial superior de guardia durante una intercepción activa. Rick, detente, advertí, mi voz bajando una octava, deslizándose inconscientemente en mi voz de mando. No te acerques más. Hizo una pausa, sorprendido por el tono. Luego sonrió con suficiencia. ¿O qué? ¿Vas a llorar? ¿Vas a correr a tu habitación? Se abalanzó. El sonido de vidrio rompiéndose cortó la tensión como una hoja de guillotina. La mano de Rick, a centímetros de agarrar mi muñeca, se sacudió hacia atrás cuando un rocío de agua helada explotó sobre la mesa. «Hijo de perra», gritó Rick, saltando de su silla. Se limpió frenéticamente sus pantalones chinos donde una mancha oscura y húmeda se extendía rápidamente cerca de su ingle. Eso estaba helado. ¿Me estás tomando el pelo? Todos los ojos se volvieron hacia el final de la mesa. Mi abuelo Arthur estaba sentado congelado en su silla de ruedas. Su mano derecha, la mano que una vez había sostenido un rifle M1 Garand en el Teatro del Pacífico, temblaba violentamente. Un vaso de cristal pesado yacía de lado en un charco de agua y cubitos de hielo medio derretidos, el contenido goteando constantemente sobre la alfombra. Yo, tartamudeó el abuelo Arthur. Su labio inferior temblaba, no de miedo, sino de la humillación de un cuerpo que ya no obedecía sus órdenes. Traté de... La condensación. Oh, por el amor de Dios, rugió Rick, agarrando un puñado de servilletas de papel y frotando agresivamente sus pantalones. Mira esto. Mira el desastre. Por esto dije que necesitaba el vaso para sorber, Carol. Pero no, dijiste que era indigno. ¿Sabes qué es indigno? Orinar agua helada por todo el piso del anfitrión. Rick, por favor. Fue un accidente, suplicó mi madre, corriendo a secar el mantel, con la cara enrojecida por la vergüenza ajena. ¿Un accidente? Sucede cada vez. Rick arrojó las servilletas mojadas al plato de Arthur, justo encima de su relleno sin comer. Es una carga, Carol. Una carga babeante y temblorosa. El hogar de veteranos es demasiado bueno para esto. Pertenece a una guardería. La rabia que había estado hirviendo en mi estómago se volvió fría y dura. No miré a Rick. No reconocí su berrinche. En un movimiento fluido,
Deslicé el teléfono seguro de mi regazo al bolsillo profundo de mi cardigan de gran tamaño, asegurándome de que estuviera apretado contra mi cuerpo. Luego, me puse de pie. Pasé junto a Rick, ignorando sus murmullos sobre facturas de tintorería, y me arrodillé junto a la silla de ruedas de mi abuelo. «Está bien, abuelo», dije suavemente. Mi voz no era el tono agudo de bebé que la gente usa a menudo con los ancianos. Era baja, constante y ordenaba calma. Recogí el vaso caído y lo puse a un lado. Tomé una servilleta de lino, una de las elegantes que Rick había insistido en que usáramos para impresionar a los vecinos, y comencé a secar la mano de Arthur. Su piel era fina como el papel, moteada con manchas de la edad y venas azules, temblando con el temblor rítmico del Parkinson avanzado. La mayoría de la gente se aleja de ese temblor. Les incomoda. Les recuerda la mortalidad. Pero sostuve su mano firmemente, igualando su temblor con mi propia estabilidad, conectándolo a tierra. Sequé sus dedos con la misma precisión que usaba para inspeccionar un arma o calibrar un sistema de puntería. Eficiente, respetuoso. «Lo siento, Kira», susurró Arthur, sus ojos azules llorosos mirándome con una claridad que contradecía su fragilidad física. «Solo quería un sorbo». «Lo sé», respondí, doblando la servilleta cuidadosamente. «Los accidentes ocurren en el campo». Limpiamos y seguimos adelante. Rick se burló desde arriba de nosotros. «Sí, el campo. Escúchala. Ustedes dos son un par, ¿lo saben? El inválido y la fracasada. Tal vez tú deberías ser la que le cambie los pañales, Kira. Ya que no tienes un trabajo real, tienes mucho tiempo». Me tensé, lista para finalmente estallar, lista para desatar un ataque aéreo verbal que dejaría a Rick en ruinas. Pero entonces el agarre de Arthur se apretó en mi mano. Para un hombre que luchaba por sostener un vaso de agua, su agarre era sorprendentemente fuerte. Era el agarre de un hombre que había mantenido la línea en Guadalcanal. Me acercó, obligándome a inclinarme hasta que mi oído estuvo cerca de su boca. Olía a Old Spice, dulces de menta y libros viejos. «Ignóralo», jadeó Arthur, su voz apenas audible sobre el sonido del partido de fútbol regresando al televisor. «Él no sabe». «¿No sabe qué, abuelo?», susurré de vuelta. Arthur giró la cabeza ligeramente. Sus ojos, generalmente nublados por la edad, eran agudos, perforando la fachada que yo había construido tan cuidadosamente. Me miró. Realmente me miró, no como a su nieta, sino como un soldado mirando a un oficial. «Vi dentro de tu bolso, Kira», murmuró. «Cuando entraste, dejaste la cremallera abierta». Mi respiración se detuvo. Mi bolso contenía mis credenciales de respaldo y mi gorra de uniforme de gala, que había metido apresuradamente allí después de cambiarme en el auto. «Vi las estrellas», dijo Arthur, una pequeña y orgullosa sonrisa tocando sus labios temblorosos. «3 estrellas de plata y los códigos del maletín nuclear. Sé que es ese teléfono rojo». Lo miré fijamente, aturdida. Había pasado años ocultando mi rango, mi éxito y mi carga de esta familia para evitar sus celos, para evitar exactamente el tipo de escena que Rick estaba causando. Pero Arthur lo había visto. «Eres teniente general», susurró, las palabras rodando de su lengua con reverencia. «Estás al mando de todo el maldito teatro, ¿verdad? Abuelo, SHH. Me silenció con un apretón de su mano. «No tienes que explicar. Sé por qué te quedas callada. El león no necesita rugir para demostrar que es un león a una manada de hienas». Las lágrimas picaron las esquinas de mis ojos. En esta casa, donde me trataban como a un parásito, como a una niña que no logró despegar, el hombre más viejo y roto de la habitación era el único que veía la verdad. No solo veía a una nieta. Veía a un comandante. «Llevas el peso del mundo en ese bolsillo, señora general», dijo, su voz temblando de emoción. «No dejes que un hombre que pela papas para ganarse la vida te diga cómo sostener un cuchillo». Una ola de calidez se estrelló sobre mí, lavando la gélida humillación de la última hora. Fue una transferencia de fuerza. Él me estaba pasando la antorcha de la resiliencia de su generación. Ya no estaba sola en esta mesa. Tenía un hombre de flanco. «Gracias, abuelo», logré decir con voz entrecortada. «Oigan.
Rick golpeó la mesa de nuevo, interrumpiendo el momento. ¿Terminaron de susurrar secretos? Dios, es como vivir en un asilo de ancianos. Arthur, deja de molestarla y cómete tu relleno antes de derramar eso también. Rick se rió de su propia broma, buscando aprobación. Ha perdido la cabeza, ya sabes, le dijo Rick a mi tía, señalando vagamente a Arthur. Cree que todavía está en el cuerpo, probablemente contándole cómo ganó la guerra él solo. Patético. Me levanté lentamente, soltando la mano de Arthur, pero manteniendo su fuerza conmigo. Me giré para enfrentar a Rick. No miré hacia abajo. No me encorvé. Me paré en toda mi estatura, mis hombros cuadrados, mi barbilla levantada. La postura de una mujer que camina por los pasillos del Pentágono con autoridad. Él tiene más dignidad en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo, Rick, dije. Mi voz era tranquila, aterradoramente tranquila. La sonrisa de Rick vaciló. Parpadeó, confundido por el repentino cambio en mi atmósfera. Disculpa, ¿qué acabas de decirme? Dije. El sonido cortó la habitación como una sirena. No era la vibración sutil de un mensaje de texto. No era el tono de llamada estándar de marimba de un iPhone. Era un trino digital estridente, mecánico y de la vieja escuela. El tipo de tono de llamada que está codificado en dispositivos gubernamentales seguros por una sola razón, acción inmediata requerida. Venía de mi bolsillo. La habitación se quedó en silencio total. Los locutores de fútbol, el tintineo de los tenedores, la masticación, todo pareció detenerse. Los ojos de Rick cayeron al bolsillo de mi cardigan donde la luz roja parpadeaba a través de la tela tejida, pulsando al ritmo del tono de llamada gritón. Te dije, susurró Rick, su rostro retorciéndose en una máscara de pura furia no adulterada. ¿No? ¿Electrónica? Él no lo sabía aún. Pero el hombre llamando en ese teléfono tenía el poder de convertir esta casa en un estacionamiento, y yo tenía que contestar. Tengo que atender esto, dije, mi mano moviéndose a mi bolsillo. Demonios que no, escupió Rick, rodeando el agua derramada, sus ojos clavándose en los míos con la intención de dañar. Dame ese teléfono, Kira. Ahora. El trino digital del teléfono era implacable. Drin. 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 En un hogar normal, un teléfono sonando durante la cena de Acción de Gracias es una molestia. Es un vendedor telefónico o un pariente lejano llamando para desear lo mejor a todos. Pero este no era un timbre normal. Era una señal de salto de frecuencia diseñada para cortar a través de la interferencia electrónica, transmitiendo a un nivel de decibelios destinado a despertar a un comandante dormido de un sueño profundo en una litera 5 cubiertas más abajo en un portaaviones. Era el sonido del fin del mundo. Saqué el teléfono de mi bolsillo. Mi mano no tembló. El entrenamiento se hizo cargo, pero mi estómago cayó al suelo. La pantalla, generalmente tenue y encriptada, ahora brillaba con un fondo blanco brillante. En el centro, el gran sello de los Estados Unidos, el águila sosteniendo la rama de olivo y las flechas, giraba lentamente. Debajo, en letras mayúsculas negras y negritas, había 3 palabras que ningún civil ve jamás en un identificador de llamadas: comandante en jefe. Mi respiración se detuvo. Esto era una anulación inmediata. Significaba que el presidente no estaba pasando por un ayudante. No estaba pasando por el secretario de Defensa. Estaba evitando toda la cadena de mando para hablar directamente con el oficial superior de guardia. Eso significaba que los P-8 Poseidón que había desplegado hace 10 minutos habían encontrado algo. Y lo que fuera que encontraron, era lo suficientemente malo como para despertar al presidente de su cena festiva en Camp David. Tengo que atender esto, dije, mi voz cortando el aire rancio del comedor. No fue una petición. Fue una declaración de hecho. Empujé mi silla hacia atrás, la pata de madera chirriando contra el piso como un avancé. Me puse de pie, aferrando el dispositivo contra mi pecho como si fuera una granada sin el seguro. Siéntate, Kira, dijo Rick. Su voz era baja, vibrando con una mezcla peligrosa de alcohol y ego herido. No miró el teléfono. Me miró a mí, con los ojos vidriosos e inyectados en sangre. No puedo, Rick, dije, dando un paso hacia la puerta de la cocina. Esta es una emergencia.
¿Una emergencia? Rick se rió. Un ladrido agudo y amargo. Golpeó su lata de cerveza contra la mesa, aplastando el aluminio. La espuma se derramó sobre su mano, pero él no se dio cuenta. ¿Qué? ¿Se cayó el servidor de entrada de datos? ¿Alguien olvidó presentar un informe TPS? Rick, por favor, gimoteó mi madre desde su asiento. Se estaba encogiendo en sí misma, haciéndose lo más pequeña posible. Déjala salir. Probablemente sea su jefe. Yo soy el jefe en esta casa, Carol, rugió Rick, poniéndose de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás, estrellándose contra el suelo. La violencia del movimiento hizo saltar a todos. Incluso los locutores de fútbol en la televisión parecieron callarse. Rick se interpuso entre la salida y yo, un muro de carne enojada e insegura. Estaba respirando pesadamente. Su rostro enrojecido de un carmesí profundo y poco saludable. El teléfono seguía sonando. Drin. Drin. Cada segundo que pasaba era un segundo que el presidente de los Estados Unidos estaba siendo mantenido en espera. En el ejército, hacer esperar a un oficial superior es un pecado. Hacer esperar al presidente durante una posible crisis nuclear es un delito de corte marcial. Rick, muévete, dije, mi voz bajando a un registro de mando. Ya no era la hijastra. Era la teniente general Collins. Estás obstruyendo una comunicación federal oficial. Rick parpadeó, momentáneamente aturdido por la autoridad en mi tono. Luego su rostro se retorció en una mueca de desprecio. ¿Comunicación federal?, se burló, acercándose. Olía a Miller Lite, grasa de pavo y sudor viejo. Escúchate. ¿Crees que porque ves cis puedes hablarme así? ¿Crees que eres importante? Me clavó un dedo en el hombro. Dolió, pero no me inmuté. Eres una mujer de 38 años viviendo en su dormitorio de la infancia. Escupió Rick, saliva aterrizando en mi mejilla. No tienes comunicaciones federales. Tienes delirios. ¿Quién es ese? ¿Es un cobrador de deudas? ¿Es ese novio que inventaste? Es el presidente, dije. La verdad se escapó antes de que pudiera detenerla. La habitación se quedó en silencio sepulcral. El tenedor de mi tía se detuvo a medio camino de su boca. Mi madre me miró con ojos muy abiertos y aterrorizados, pensando que finalmente me había vuelto loca. Luego Rick explotó de risa. El presidente, aulló, golpeándose el muslo. Se volvió hacia la mesa. ¿Escucharon eso? Dice que es el presidente. Oh, esto es genial. Oye, Artie. Tu nieta está más loca que tú. Cree que Biden la está llamando para pedir recetas de pavo. Se volvió hacia mí, su sonrisa desvaneciéndose instantáneamente, reemplazada por una mirada fría y depredadora. ¿Crees que soy estúpido, verdad, siseó Rick? ¿Crees que puedes mentirme en la cara en mi propia casa? Probablemente sea un vendedor telefónico o peor. Estás vendiendo seguros ahora, ¿no? Eso es lo que es esto, una llamada de ventas. Es un asunto de seguridad nacional, dije, enunciando cada palabra. El teléfono en mi mano vibró violentamente, la urgencia aumentando. El protocolo establecía que si no respondía en 60 segundos, el servicio secreto iniciaría un borrado remoto del dispositivo y enviaría un equipo de contención a mi ubicación GPS. Estábamos en 45 segundos. Seguridad nacional, repitió Rick, sacudiendo la cabeza con fingida decepción. Eres patética, Kira. Realmente lo eres. Estás tan desesperada por ser especial que inventas este mundo de fantasía. Bueno, adivina qué. Dosis de realidad. Dio otro paso hacia mí. Estaba dentro de mi espacio personal ahora, cerniéndose sobre mí. Voy a enseñarte una lección sobre respeto, dijo Rick, extendiendo su mano con la palma hacia arriba. Dame el teléfono. Voy a ponerlo en altavoz. Quiero que todos escuchen a este presidente tuyo. Apuesto a que es algún tipo llamado Steve de un centro de llamadas en la India tratando de vendernos una garantía extendida para el auto. Rick, no toques este teléfono, advertí. Mi mano se movió instintivamente a mi cadera, memoria muscular, buscando un arma de fuego que no estaba allí.
Si interfieres con esta llamada, estás cometiendo un delito grave. Te lo advierto. ¿Me estás advirtiendo? Los ojos de Rick se desorbitaron. La vena en su cuello pulsó. Pequeña ingrata. Pongo ropa en tu espalda. Mantengo la calefacción encendida. Y tú me amenazas. Carol, gritó Rick sin apartar la mirada de mí. Dile a tu hija que entregue el teléfono antes de que la eche a la calle. Kira, solo dáselo, gritó mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, solo déjalo ver. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? Solo discúlpate y dale el teléfono. Su traición me golpeó como un golpe físico. Preferiría verme humillada. Preferiría arriesgar mi carrera y, sin saberlo, la seguridad del país antes que ver a Rick molesto. No puedo hacer eso, mamá, susurré, mis ojos fijos en Rick. Se acabó el tiempo, gruñó Rick. Se abalanzó. No fue un ataque militar calculado. Fue un agarre torpe y borracho. Pero él era pesado, y estábamos en un espacio confinado. Agarró mi muñeca, la que sostenía el enlace del maletín nuclear, con un agarre aplastante. Sus uñas se clavaron en mi piel, sacando sangre. Suéltame, grité, luchando por mantener el dispositivo seguro. Dámelo, gritó Rick, torciendo mi brazo. Voy a exponerte como la mentirosa que eres. El teléfono seguía sonando. Drin, pero ahora, mientras luchábamos por él, la cuenta regresiva en la pantalla llegó a 0. El protocolo de correo de voz no se activó. En cambio, se activó la anulación de seguridad automatizada. La llamada se conectó automáticamente. Rick no lo sabía. No tuve tiempo de decírselo. Él solo vio la pantalla cambiar. Y en su triunfo borracho, me arrancó el teléfono de la mano, sosteniéndolo en alto como un trofeo. Lo tengo, anunció, jadeando pesadamente. Miró el teléfono, su pulgar flotando sobre la pantalla. Vio el temporizador de llamada en curso marcando hacia arriba. Ahora, se burló Rick, mirando el dispositivo con pura malicia. Veamos quién es realmente. Presionó el botón de altavoz. El olor me golpeó antes que el dolor. Era una ola de Miller Lite rancia, cebolla en polvo y el sabor metálico y agrio del sudor masculino agresivo. Rick no solo alcanzó el teléfono, chocó contra mí. Fue una entrada torpe y pesada, del tipo que ves en una pelea de bar a las 2 de la mañana, no en un comedor en la Virginia suburbana. Su volumen me inmovilizó contra el borde del mostrador de la cocina, el granito clavándose agudamente en mi espalda baja. Dije, dámelo, gruñó, su aliento caliente y húmedo contra mi cara. Rick, detente. Estás agrediendo a un oficial federal, grité, girando instintivamente mi cuerpo para proteger el dispositivo. Mi entrenamiento me gritaba que neutralizara la amenaza. Un simple golpe en la garganta o una llave en la articulación lo habrían derribado en 2 segundos. Pero este era el esposo de mi madre. Esto era acción de gracias. Y una parte pequeña y estúpida de mí seguía siendo la hija tratando de no arruinar la fiesta. Oficial, eres una mentirosa. Rick rugió. Su mano, gruesa y grasienta por la piel de pavó, se aferró a mi muñeca. Apretó fuerte. Sentí los tendones de mi antebrazo tensarse. Sus uñas, irregulares y sucias, se clavaron en mi piel, raspando hacia mi mano. Quemaba, un calor agudo y punzante que me hizo jadear. Pero el dolor físico no fue nada comparado con el sonido que atravesó la lucha. Kira, basta. Solo dáselo. Era mi madre. No estaba gritándole al hombre que estaba atacando físicamente a su hija. No estaba marcando el 911. Estaba de pie junto a la mesa, retorciéndose las manos, con la cara torcida por la molestia hacia mí. ¿Por qué siempre tienes que ser tan difícil?, chilló ella, su voz quebrándose. Él solo quiere ver el teléfono. ¿Por qué tienes que arruinar todo? Solo dáselo a tu padre y discúlpate. ¿Tu padre? Esa palabra cortó la última atadura que me unía a esta familia. En esa fracción de segundo, en medio del gruñido de esfuerzo y el olor a cerveza barata, mi corazón no se rompió. Se convirtió en piedra. Ella me vio siendo lastimada. Ella me vio siendo humillada.
Y su único instinto fue ofrecerme como sacrificio para mantener a la bestia tranquila. Mi agarre en el teléfono vaciló, no porque Rick fuera más fuerte, sino porque la voluntad de luchar por ellos se había evaporado. Rick sintió la debilidad. Retorció mi muñeca hacia atrás con un crujido repugnante de cartílago. Mis dedos sufrieron un espasmo involuntario, y el ladrillo de goma negra del teléfono inteligente seguro se deslizó de mi agarre. ¡Ja!, gritó Rick, tropezando hacia atrás con su premio. Todo pareció reducir la velocidad a cámara lenta. Vi el teléfono dejar mi mano. Vi la pantalla aún brillando con la intensa luz blanca del protocolo de anulación inmediata. El temporizador de la llamada marcaba hacia arriba. 0304. Rick sostuvo el teléfono en alto como un cazador levantando una cabeza de ciervo cortada. Estaba jadeando, su pecho agitándose bajo su ajustada camisa polo, una sonrisa triunfante y fea estirándose en su rostro. «Te tengo», jadeó, limpiándose una mancha de saliva de su labio. «Ahora, veamos qué pequeños secretos estás escondiendo». Me puse derecha. Alisé el frente de mi cardigan. No me abalancé sobre él de nuevo. No grité. Me cubrí con una calma como una armadura. Era el enfoque gélido y distante que usaba cuando autorizaba un ataque con drones. Miré a Rick. Ya no veía a un padrastro. Veía a un combatiente hostil que acababa de violar el perímetro de un activo de seguridad nacional de nivel 1. Rick, dije, mi voz aterradoramente tranquila. Tienes exactamente 3 segundos para bajar ese teléfono y alejarte. Si hablas en ese dispositivo, tu vida tal como la conoces ha terminado. Rick se rió. Fue un sonido húmedo y carrasposo. Oh, guarda el drama para tu blog, Kira. Mi vida ha terminado, por favor. Yo pago la hipoteca aquí. Soy tu dueño. Miró la pantalla, entrecerrando los ojos para leer el texto en negrita. Comandante en jefe, leyó en voz alta, su voz goteando sarcasmo. Wow, realmente te comprometiste con el papel, ¿verdad? Incluso cambiaste el nombre del contacto. Eso es patético. Verdaderamente patético. Miró alrededor de la habitación buscando a su audiencia. Mi madre sollozaba en su servilleta. Mi tía parecía horrorizada. El abuelo Arthur miraba a Rick con una mirada de puro odio no adulterado. Miren esto, anunció Rick a la sala. Voy a poner al presidente en altavoz. Veamos si suena como ese tipo de la tienda de T-Mobile. Levantó un dedo grueso y calloso y lo mantuvo sobre el icono del altavoz. Di un paso atrás, no por miedo, sino para despejar el radio de explosión. Sabía lo que venía. En el momento en que interactuara con esa línea, los protocolos de escucha pasiva de la Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca marcarían su huella de voz como no autorizada. El detalle del servicio secreto monitoreando la línea estaría escuchando. Estaba a punto de meter un palo en el ojo del aparato militar más poderoso de la Tierra. Este es el momento. El momento en que un matón cruza una línea que nunca podrá descruzar. Si están esperando que Rick reciba exactamente lo que se merece, presionen ese botón de me gusta ahora mismo y díganme en los comentarios, hazlo. Escriban hazlo si quieren que Kira lo deje cavar su propia tumba. Rick presionó el botón. Bip. El audio cambió del auricular al altavoz. La habitación cayó en un silencio tan profundo que se sentía como si el aire hubiera sido succionado de la casa. Incluso el televisor pareció silenciarse. El único sonido era la respiración pesada y rasposa de Rick, magnificada por el silencio de la línea abierta. Rick acercó el teléfono a su cara, sonriendo con suficiencia. Hola, bramó, su voz retumbante y arrogante. ¿Quién es? Escucha, amigo. Tienes mucho descaro llamando a mi casa durante la cena de Acción de Gracias. Silencio desde el otro extremo. Te hice una pregunta, gritó Rick, envalentonado por la falta de respuesta. ¿Quién diablos es? ¿Sabes qué hora es? Estás interrumpiendo la comida de un hombre. Habla o voy a reportar este número por acoso. Me miró y me guiñó un ojo. Un guiño asqueroso y conspirador que decía, ves, te dije que era falso. Te dije que nadie importante te llama. Kira aquí cree que es una gran cosa, continuó Rick en el teléfono, riendo.
Pero ambos sabemos que es solo una. Este es el presidente de los Estados Unidos. La voz cortó la risa de Rick como un cortador de diamantes a través de vidrio barato. No era fuerte. No estaba gritando. Era tranquila. Era profunda. Era el barítono resonante e inconfundible que cada estadounidense había escuchado en las noticias de la noche, en los discursos del Estado de la Unión y en tiempos de crisis. Llevaba el peso de la oficina oval, la autoridad de la Constitución y el poder absoluto de todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Rick se congeló. Su boca, abierta para lanzar otro insulto, quedó floja. El color desapareció de su rostro tan rápido que parecía que alguien había tirado de un tapón en sus talones. El rubor rojo del alcohol se desvaneció, reemplazado por un gris pastoso y enfermizo. «¿Yo? ¿Qué?», tartamudeó Rick, su voz repentinamente pequeña. «He preguntado», repitió la voz en el teléfono, gélida y afilada como una navaja, «¿con quién estoy hablando?». Usted está sosteniendo un dispositivo de comando nuclear seguro asignado a la teniente general Kira Collins. Identifíquese inmediatamente. Rick miró el teléfono. Luego me miró a mí. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de un terror animal y primitivo. La arrogancia se había ido. El matón se había ido. Todo lo que quedaba era un hombre dándose cuenta de que estaba parado en las vías y el tren ya estaba aquí. El silencio que siguió a la demanda arrogante de Rick no estaba vacío. Era pesado. Era un peso físico que presionaba sobre la mesa del comedor, sofocando la risa, la masticación y el zumbido del refrigerador. Durante 2 agonizantes segundos, el único sonido en el altavoz fue una tenue estática rítmica. El sonido de una conexión satelital encriptada que abarcaba miles de millas. Rick se quedó allí, con el pecho hinchado, su cara una máscara de bravuconería borracha. Miró a los invitados, con las cejas levantadas como para decir, «Ven, les descubrí el farol». Estaba esperando un tono demarcado. Estaba esperando a un vendedor telefónico tartamudeando. Estaba esperando el silencio de un bromista colgando. En cambio, una voz llenó la habitación. Era una voz que cada persona en esa mesa había escuchado 1000 veces. La habíamos escuchado en nuestras salas de estar durante el Estado de la Unión. La habíamos escuchado en las radios de los autos durante los viajes matutinos. Era una voz que comandaba podios, firmaba tratados y lanzaba ejércitos. Era tranquila, resonante e inconfundiblemente, aterradoramente familiar. Este es el presidente de los Estados Unidos. Las palabras no solo colgaron en el aire. Aterrizaron como golpes de yunque. Pum, pum, pum. La sonrisa de Rick no se desvaneció, se hizo añicos. Fue como si alguien le hubiera abofeteado físicamente la expresión de la cara. Su boca, que se había abierto para lanzar otro insulto, se cerró de golpe, luego se abrió de nuevo, trabajando silenciosamente como un pez en un muelle. Estoy hablando con el individuo que acaba de interceptar una comunicación de prioridad 1 en una línea segura, continuó el presidente. El tono no era de enojo. Era peor. Era el acero burocrático frío y distante de la autoridad absoluta. Identifíquese. Rick parpadeó rápidamente, su cerebro, empapado en cerveza barata y décadas de confianza inmerecida, estaba fallando. Miró el teléfono en su mano como si de repente se hubiera convertido en una cobra viva. «Yo». Tartamudeó Rick. El barítono retumbante que generalmente dominaba el hogar se había ido, reemplazado por un chillido agudo. «¿Yo? ¿Quién es realmente? ¿Es esto? ¿Es esto una estación de radio? ¿Es esto un programa de bromas?». Me miró, la desesperación arañando sus ojos. «Kira, ¿son tus amigos jugando una broma? Diles que paren. No es gracioso». No me moví. No hablé. Solo observé. Vi la sangre drenarse de su rostro, convirtiendo su tez de un rojo enrojecido y enojado al color de un periódico mojado. Vi el sudor brotar en su labio superior. Pequeñas gotas de terror acumulándose instantáneamente. «Esto no es una broma, señor», intervino la voz del presidente. Más nítida esta vez. «Y no tengo tiempo para juegos. Usted está sosteniendo actualmente un dispositivo clasificado como alto secreto bajo la Ley de Energía Atómica de 1954.
Le preguntaré por última vez. ¿Quién es usted? La mano de Rick comenzó a temblar. Comenzó como una vibración sutil y rápidamente se intensificó hasta que el teléfono oscilaba visiblemente en su agarre. Soy Rick, susurró. Luego, dándose cuenta de lo patético que sonaba, trató de reunir algo de su vieja fanfarronería, pero se desmoronó antes de salir de su garganta. Quiero decir, soy el dueño de casa, Rick. Rick Davis. Esta es mi casa. Señor Davis, dijo el presidente. Pronunció el nombre con un disgusto que sugería que Rick era algo que había pisado. ¿Por qué está en posesión de la unidad de comunicaciones seguras de la teniente general Collins? La sala jadeó. Fue una toma de aliento colectiva que succionó el oxígeno directamente del aire. Teniente general Collins. Las manos de mi madre volaron a su boca. Sus ojos se dirigieron a mí, muy abiertos e incomprensivos. Miró a su hija fracasada, por la que se disculpaba, a la que compadecía, y trató de reconciliar esa imagen con el título que el líder del mundo libre acababa de usar. General, no Kira, no ella. General. Rick parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. Miró el teléfono, luego a mí, luego de vuelta al teléfono. La disonancia cognitiva lo estaba destrozando. General. Rick se atragantó, una risa nerviosa e histérica burbujeando. No, no, señor presidente. Señor, tiene a la persona equivocada. Esta es Kira, mi hijastra. Ella está desempleada. Juega videojuegos. Ella es solo Kira. Señor Davis, interrumpió el presidente, su voz bajando una octava, volviéndose peligrosamente tranquila. Usted está equivocado. La oficial de pie en su cocina es la subdirectora de operaciones estratégicas para el Teatro del Pacífico. Ella está coordinando actualmente una respuesta a una incursión extranjera hostil. ¿Y usted? La pausa fue insoportable. Usted acaba de cortar su conexión con el Pentágono durante una crisis. ¿Tiene alguna idea de lo que ha hecho? Las rodillas de Rick realmente cedieron. Tuvo que agarrarse del borde de la mesa para no colapsar. El sudor ahora corría por su cara, goteando de su barbilla sobre su camisa polo. Yo no sabía, gimoteó Rick. Sonaba como un niño atrapado robando dulces, no como un hombre adulto. Ella no me dijo. Solo dijo que era trabajo. Pensé que estaba mintiendo. Pensé. La ignorancia no es una defensa para la traición, señor Davis, declaró el presidente. La palabra colgó en el aire. Traición. Traición, tartamudeó Rick, su rostro volviéndose de un tono de gris que no sabía que la piel humana podía lograr. No, espere. Soy un patriota. Serví. Estuve en el comedor en Fort Bragg. Amo a este país. Entonces debería haber respetado su uniforme, replicó el presidente. Bajo la ley de espionaje, interferir con un activo de comando y control nuclear conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años en una penitenciaría federal. Impedir a un oficial de alto rango durante un estado de emergencia, eso puede considerarse un acto de terrorismo doméstico. Oh Dios mío, gimió mi madre suavemente, enterrando su rostro en sus manos. Rick me miró, sus ojos suplicantes, húmedos con lágrimas de terror. Kire, dile. Dile que no quise decir eso. Dile que solo estábamos. Solo bromeando. Somos familia, ¿verdad? Bromas familiares. Lo miré. Miré al hombre que me había llamado inútil hace 5 minutos. Miré al hombre que había hecho llorar a mi madre durante años. Miré al hombre que acababa de arriesgar millones de vidas porque su ego no podía manejar que una mujer tuviera un secreto. No dije una palabra. Solo levanté una ceja. El tiempo para hablar ha terminado, señor Davis, dijo el presidente. Rastreamos la señal GPS del dispositivo en el momento en que se hizo el contacto no autorizado. Ha desperdiciado suficiente de mi tiempo, y ha puesto en peligro suficientes vidas estadounidenses por una noche. Rick estaba temblando tan fuerte ahora que el teléfono se resbaló en su palma sudorosa. Lo agarró con ambas manos, aterradoramente asustado de dejarlo caer, pero aterrorizado de seguir sosteniéndolo. Por favor, suplicó Rick,
dirigiéndose al altavoz. Lo siento. Lo devolveré. Lo devolveré ahora mismo. Solo no me arreste, por favor. Es demasiado tarde para eso, dijo el presidente. La voz era final. Absoluta. Señor Davis, hágame un favor. Cualquier cosa, gritó Rick. Cualquier cosa, señor. Mire por su ventana. Rick se congeló. Lenta, agonizantemente giró la cabeza hacia la gran ventana panorámica que daba a la entrada del frente. La entrada de la que estaba tan orgulloso, la entrada donde estacionaba su camioneta alquilada. Dio un paso hacia el vidrio, sus movimientos espasmódicos y robóticos. No veo, comenzó a decir Rick. Entonces el mundo exterior explotó en luz. Rick nunca vio la entrada. Nunca vio su preciada Ford F-150. Nunca vio el césped bien cuidado con el que pasaba cada sábado obsesionado. Lo que vio fue un muro de luz blanca cegadora e imposible. Golpeó la ventana panorámica con la fuerza de un golpe físico, convirtiendo la noche instantáneamente en un resplandor hiperexpuesto que lo borraba todo. Simultáneamente, el aire sobre la casa comenzó a vibrar. No era solo un sonido. Era un golpeteo rítmico que comprimía el pecho y hacía traquetear la porcelana fina en el aparador. Tup tup tup. Helicópteros Black Hawk en vuelo estacionario a baja altitud directamente sobre el techo. ¡Qué demo!, comenzó Rick, protegiéndose los ojos con la mano que no sostenía el teléfono. No llegó a terminar la frase. Crash. La ventana panorámica no solo se rompió. Se desintegró. Cargas de detonación controlada volaron el vidrio hacia adentro en una lluvia de fragmentos brillantes. Antes de que la primera pieza de vidrio golpeara el suelo, 3 botes repiquetearon a través de la madera dura. Van. 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 Granadas cegadoras. Una luz blanca abrasadora y un estruendo concusivo sacudieron el comedor. Mi madre gritó, un chillido agudo y penetrante de puro terror. Mi tía se zambulló debajo de la mesa. Incluso la pesada mesa de roble pareció saltar. No me inmuté. No parpadeé. Mi entrenamiento se activó instantáneamente. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Metí la barbilla, abrí la boca ligeramente para igualar la presión y me quedé perfectamente quieta. Esto era una irrupción y despeje. Ejecución de libro de texto. A través del humo y el zumbido en los oídos de todos, aparecieron los láseres. Docenas de ellos. Pequeños puntos rojos danzantes pululaban sobre el pecho de Rick, su cara y sus manos temblorosas. Parecía un árbol de Navidad iluminado en el infierno. Agentes federales. ¡Al suelo! ¡Al suelo ahora! El comando no provino de una sola persona. Vino de todas partes. La puerta trasera fue pateada. La puerta principal fue embestida. La ventana destrozada se convirtió en un portal para que las sombras se derramaran. Hombres con equipo táctico completo, chalecos de Kevlar negros, cascos balísticos, rifles de asalto levantados, invadieron la habitación. Se movían con la velocidad fluida y aterradora de una manada de lobos. Estos no eran policías locales. Este era el equipo de contraataque del servicio secreto, CAT, la punta de la lanza, los tipos que comen balas por el presidente. Rick se quedó allí congelado, su cerebro incapaz de procesar el cambio de la cena de acción de gracias a una zona de guerra. Todavía sostenía el teléfono en alto, parpadeando estúpidamente ante las miras láser pintando su frente. ¡Suelte el dispositivo! ¡Suéltelo! Rick trató de hablar. Yo vivo. Fue demasiado lento. 2 agentes lo golpearon como un tren de carga. No hubo negociación. No hubo, por favor. Un agente barrió las piernas de Rick mientras el otro le clavaba un hombro en la sección media. Rick cayó con fuerza, pero no golpeó el suelo. La gravedad y el impulso conspiraron para entregar la justicia poética más hermosa que jamás había presenciado. La cara de Rick, con la boca abierta, aterrorizada, se estrelló directamente en el gran tazón de cerámica de puré de papas en el centro de la mesa. Splat. El tazón se hizo añicos. Papas cremosas y mantecosas explotaron hacia afuera como una granada de almidón,
cubriendo el pavó, las judías verdes y cubriendo la cabeza de Rick en una espesa capa blanca de humillación. Antes de que pudiera siquiera balbucear, los agentes lo arrastraron fuera de la mesa y lo estrellaron contra el piso de madera. ¡Manos! ¡Deme sus manos! Rick estaba agitándose, haciendo ruidos ahogados a través de las papas obstruyendo su nariz y boca. Mi espalda. Me están rompiendo el brazo. Deje de resistirse. Sí. El sonido de bridas de plástico de alta resistencia cerrándose con fuerza fue música para mis oídos. Las manos de Rick fueron torcidas detrás de su espalda, asegurándolo en una posición de sumisión total. Un agente presionó una rodilla en la parte baja de la espalda de Rick, inmovilizándolo en el suelo como a un insecto. Sujeto seguro, gritó el agente. El dispositivo está suelto. Repito, el maletín está suelto. El teléfono había patinado por el suelo durante el derribo, aterrizando cerca de la mesa del buffet. El caos en la habitación era absoluto. Mi madre estaba acurrucada en un rincón, sollozando histéricamente, aferrada a sus perlas. Mi tía estaba rezando en voz alta. Los vecinos que se habían estado riendo de mí hace 5 minutos yacían boca abajo en la alfombra, con las manos sobre la cabeza, temblando. Solo 2 personas estaban tranquilas. Yo y el abuelo Arthur. Arthur estaba sentado en su silla de ruedas, con una servilleta metida en su cuello, observando la escena con una expresión serena, casi alegre. Atrapó mi mirada y me dio un asentimiento apenas perceptible. Semper Fi, general. La puerta principal se abrió de nuevo. Las pesadas botas tácticas del equipo de entrada dieron paso a zapatos de vestir pulidos. Un hombre alto con un elegante traje negro entró. Llevaba un auricular y la expresión sombría de un hombre que no había sonreído desde la administración Reagan. Era el agente especial Miller, el líder del detalle. Había trabajado con él durante la cumbre del G20. Pasó junto a mi madre sollozante. Pasó junto a Rick, que actualmente intentaba escupir puré de papas de su boca mientras gemía sobre una demanda. Pasó junto a los agentes armados. Miller se detuvo en la mesa del buffet. Sacó un paño de microfibra de su bolsillo, recogió el teléfono inteligente seguro con la reverencia que uno mostraría a un artefacto religioso, e inspeccionó rápidamente si había daños. Satisfecho, se volvió hacia mí. La habitación volvió a quedar en silencio, salvo por los patéticos gemidos de Rick. El agente Miller caminó hacia mí, se detuvo exactamente a 3 pies de distancia y juntó los talones. No me miró como a una hijastra suburbana. Me miró como si fuera la única persona en la habitación que importaba. Extendió el teléfono con ambas manos. General Collins, dijo Miller, su voz cortando el ruido. El activo está asegurado. La línea sigue abierta. El presidente está esperando su informe de situación. Tomé el teléfono. Limpié una pequeña mancha de papa de la pantalla con mi pulgar. Gracias, agente Miller, dije, mi voz firme. ¿Cuál es el estado del perímetro? El perímetro está cerrado, señora, respondió Miller bruscamente. El espacio aéreo está despejado. Tenemos un equipo de contención borrando la huella digital de todos en esta casa. Nadie se va hasta que usted lo diga. Asentí. Luego miré hacia abajo. Rick había logrado levantar la cabeza del suelo. Su rostro era una máscara de pasta de papa blanca, salsa y sangre de un labio partido. Un ojo estaba hinchado y cerrado. Me miró, y por primera vez, realmente me vio. Escuchó a la gente llamarme general. Vio el respeto. Vio las armas. Y su cerebro finalmente se puso al día. General. Rick raspó, escupiendo un trozo de papa. Kira, ¿qué? ¿Qué está pasando? Mi madre se levantó del rincón, su maquillaje corriendo por su cara. Kira, ¿por qué te llaman así? Diles que paren. Diles que dejen ir a Rick. La ignoré. Me acerqué a Rick, los tacones de mis botas haciendo clic siniestramente en el piso de madera, deteniéndome a centímetros de su nariz. Querías saber qué hago, Rick, dije, mirándolo hacia abajo. Quería saber por qué me siento en mi habitación. Quería saber si estaba vendiendo seguros. Me incliné lo suficiente para que pudiera ver la verdad fría y dura en mis ojos.
Cazo submarinos, susurré. Y neutralizo amenazas. Hoy, la amenaza eras tú. Los ojos de Rick se abrieron con horror. Empezó a llorar. No las lágrimas de enojo de un borracho, sino los sollozos aterrorizados y rotos de un hombre que se da cuenta de que ha pasado años pateando a un dragón dormido. Kira, por favor. Rick balbuceó, mocos y salsa mezclándose en su barbilla. Lo siento. No quise decir eso. Somos familia. Diles. Soy tu papá. Soy tu papá. Agente Miller, dije, poniéndome de pie y dándome la vuelta del desastre patético en el suelo. Sí, general. Saque esta basura de mi vista. Los gritos no cesaron cuando la puerta principal se cerró. Simplemente se volvieron amortiguados, un lamento rítmico y patético que se desvaneció mientras el equipo del agente Miller arrastraba a Rick hacia el convoy de camionetas negras que esperaban. No me apliquen el taser. Tengo presión arterial alta. Conozco gente. Luego, la pesada puerta de roble se cerró de golpe, sellando el ruido afuera. Adentro, el silencio que siguió fue más fuerte que las granadas cegadoras. El comedor era una zona de guerra. La ventana panorámica era una boca dentada de vidrio roto, dejando que el viento frío de noviembre se arremolinara en la habitación, llevando el aroma de hojas muertas y cordita. La mesa festiva de Acción de Gracias estaba volcada, el pavo rodando por el suelo en medio de un mar de puré de papas blanco y porcelana rota. Me paré en el centro de los escombros, el teléfono seguro agarrado con fuerza en mi mano. Mi ritmo cardíaco estaba disminuyendo, volviendo a su ritmo de reposo. Tenía el control. La amenaza fue neutralizada. El activo estaba seguro, pero la verdadera emboscada apenas comenzaba. ¿Kire? No fue una pregunta. Fue una acusación. Me giré justo a tiempo para ver a mi madre, Carol, corriendo hacia mí. Su cabello estaba despeinado, su rímel corriendo en rayas oscuras y feas por sus mejillas. Por un fugaz y tonto segundo, una parte infantil de mi cerebro pensó que venía a abrazarme. Pensé que venía a verificar si estaba herida, si las uñas de Rick habían roto la piel de mi muñeca. Me preparé para un abrazo. En cambio, agarró las solapas de mi cardigan y me sacudió. ¿Qué has hecho?, chilló, su voz quebrándose con histeria. ¿Qué nos has hecho? La miré fijamente, mis brazos colgando inertes a mis costados. Aseguré una brecha. Rick interfirió con... No me importa tu estúpido trabajo, gritó ella, interrumpiéndome. Golpeó sus pequeños puños contra mi pecho. No dolía físicamente, pero cada golpe se sentía como si estuviera fracturando una costilla. Arruinaste todo. Arruinaste Acción de Gracias. Se lo llevaron. ¿Viste eso? Le pusieron esposas como a un criminal común. Cometió un delito grave, mamá, dije, mi voz plana, desprovista de la calidez que solía reservar para ella. Agredió a un oficial federal. Puso en peligro la seguridad nacional. Yo no lo arresté. Él se arrestó a sí mismo en el momento en que tocó este teléfono. Podrías haberlos detenido. Carol gimió, soltándome para gesticular salvajemente a los agentes que montaban guardia junto a la puerta. Eres una general, ¿no? Eso es lo que dijeron. Eres una general. Ordénales que lo dejen ir. Diles que fue un error. Diles que solo estaba bromeando. No puedo hacer eso, respondí. No quieres hacer eso, corrigió ella, su rostro retorciéndose en una máscara de fealdad que nunca había visto antes. Estás haciendo esto a propósito. Siempre lo has odiado. Siempre has estado celosa de nuestra felicidad. Hiciste esto para humillarlo. Miré a la mujer que me había dado a luz. Busqué a la madre que solía leerme cuentos antes de dormir. La mujer que solía protegerme de los monstruos debajo de la cama. Pero esa mujer se había ido. En su lugar estaba una facilitadora, una mujer tan aterrorizada de estar sola que se pondría del lado del monstruo en lugar del de la hija que se suponía debía proteger. ¿Felicidad?, pregunté, una risa fría escapando de mis labios. Mamá, te trata como a una sirvienta. Gastó tu fondo de jubilación. Te intimida. ¿Es eso felicidad? Él me ama. Ella sollozó.
¿Y ahora? Ahora mira. Señaló la ventana destrozada afuera. Las luces rojas y azules de las patrullas de policía parpadeaban contra los árboles. Los vecinos se estaban reuniendo en sus céspedes. Teléfonos afuera filmando el espectáculo. Los vecinos. Carol jadeó, aferrándose a sus perlas. Los Johnson están mirando. Los Miller están ahí fuera. Oh Dios, la asociación de propietarios. Kira, ¿sabes lo que van a decir? Seremos parias. ¿Cómo puedo mostrar mi cara en el club de lectura? Algo dentro de mí finalmente se rompió. No fue un chasquido fuerte. Fue el sonido final y silencioso de una atadura siendo cortada. Durante años, había pagado la hipoteca de esta casa para mantenerla a salvo. Me había tragado los insultos de Rick para mantenerla tranquila. Me había disminuido a mí misma, ocultado mi rango y jugado el papel de la solterona fracasada solo para que ella no se sintiera eclipsada. Y al final, su mayor preocupación no era que su esposo casi hubiera desencadenado un incidente nuclear. Era lo que pensarían los vecinos. Extendí la mano y gentil pero firmemente quité sus manos de mi chaqueta. No me importan los vecinos, mamá, dije. Mi voz era hielo. Y francamente, no deberías preocuparte por el club de lectura. Deberías preocuparte por la hipoteca. Carol se congeló. Su llanto cesó instantáneamente. ¿Qué? He terminado, dije. He terminado de ser el saco de boxeo. He terminado de ser el banco. Las transferencias automáticas se detienen hoy. Los pagos de la hipoteca se detienen hoy. Si quieres quedarte con esta casa, tú y Rick pueden resolverlo. Tal vez él pueda pagarla con el dinero que gane haciendo matrículas en la prisión federal. Tú no puedes hacer eso, susurró ella, retrocediendo, mirándome con horror. Soy tu madre. Me debes. Te debo respeto, dije. Y te he dado eso durante 38 años al no decirte lo débil que eres. Pero no te debo mi vida, y ciertamente no te debo mi dignidad. Kira, por favor, suplicó, cambiando de táctica instantáneamente de la agresión a la lástima. No puedo hacer esto sola. No me dejes aquí. No estás sola, mamá. Dije, señalando la habitación vacía y rota. Tienes exactamente lo que elegiste. Lo elegiste a él sobre mí cada vez. Le di la espalda. Fue lo más difícil que había hecho físicamente. Cada instinto me gritaba que me diera la vuelta, que lo arreglara, que me disculpara, que hiciera las paces. Pero sabía que la paz en esta casa era solo una mentira pintada sobre una zona de guerra. Caminé hacia la puerta. Kira, gritó ella por última vez. Si sales por esa puerta, no te atrevas a volver. ¿Me oyes? Estás muerta para mí. No me detuve. Pero antes de llegar a la salida, hice una pausa. A mi derecha, sentado en medio de la carnicería de la mesa volcada y el piso cubierto de papas, estaba el abuelo Arthur. No se había movido. No había hablado. Estaba sentado en su silla de ruedas, con las manos descansando en los reposabrazos. El caos no lo había tocado. De hecho, parecía más lúcido, más presente de lo que lo había estado en años. Caminé hacia él. Los agentes del servicio secreto se apartaron para dejarme pasar. Abuelo, dije suavemente. Arthur levantó la vista. Sus ojos azules eran claros. Los temblores en sus manos parecían haberse estabilizado. Miró los restos de la habitación, luego a su hija sollozando, y finalmente a mí. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Él conocía el costo del mando. Sabía que a veces, para salvar el barco, tienes que cortar el ancla. Lentamente, con un gran y tembloroso esfuerzo, Arthur levantó su mano derecha. Enderezó su columna tanto como su edad se lo permitía, y saludó. No fue un saludo perfecto. Su mano temblaba, y su ángulo estaba un poco desviado. Pero fue lo más hermoso que había visto. Fue un saludo de un soldado a otro. Un reconocimiento de rango, sí, pero más importante aún, un reconocimiento de coraje. Semper Fi, niña, decían sus ojos. Me tragué el nudo en mi garganta.
Junté los talones, me puse en posición de firmes y rendí un saludo de mano nítido y lento a cambio. Adiós, abuelo, susurré. Volveré por ti. Prometo que te sacaré de aquí. Él asintió una vez, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Me di la vuelta y caminé hacia el enorme agujero donde solía estar la puerta principal. El viento me golpeó en la cara, frío, mordaz e increíblemente limpio. El agente Miller me estaba esperando. Mantuvo la puerta abierta, su rostro impasible. Su vehículo está listo, general, dijo. Salí al porche. El jardín delantero era un circo de luces parpadeantes y espectadores curiosos. Pero estacionado justo en la acera, cortando el caos como un tiburón a través del agua, había un enorme Chevrolet Suburban negro con placas diplomáticas. Pasé junto a los vecinos que habían susurrado sobre la pobre soltera Kira durante años. Pasé por el lugar donde solía estar la camioneta de Rick. Subí al asiento trasero del vehículo blindado. El cuero estaba fresco y olía a auto nuevo y seguridad. El agente Miller cerró la pesada puerta de golpe. ¡Pum! El sonido fue final. Fue el sonido de una bóveda cerrándose. El sonido de un capítulo terminando. A través del vidrio tintado a prueba de balas, miré hacia la casa por última vez. Vi a mi madre parada en la puerta, una silueta de miseria. Conduzca, dije. No miré atrás. 6 meses después, la notificación en mi teléfono celular personal fue distinta. Ya no era el anillo rojo del maletín nuclear. Ese dispositivo estaba guardado de forma segura en una caja fuerte biométrica en mi oficina. Esta era solo una vibración civil estándar. Miré la pantalla. Era una transcripción de correo de voz de un número bloqueado. Kira, por favor. Es mamá. Escucha, Rick está. Lo está pasando mal en Cumberland. La institución correccional federal no es como en las películas. Cariño, hace frío. Necesita dinero para su cuenta de economato. Dice que la comida es incomible. Necesita productos de higiene. Por favor, solo llámame. Los vecinos siguen hablando y estoy sola aquí. Somos familia. No terminé de leer la transcripción. No sentí un pico de ira. No sentí una punzada de culpa. No sentí absolutamente nada. Era como leer un informe meteorológico de una ciudad en la que ya no vivía. Rick estaba cumpliendo actualmente el año 1 de una sentencia de 20 años por interferir con un oficial federal y obstruir operaciones de seguridad nacional. Mi madre vivía en la casa que yo había dejado de pagar, probablemente ahogándose en la realidad que había ayudado a crear. Presioné borrar. Luego entré en mi configuración y bloqueé permanentemente el número. General Collins, el presidente está listo para usted. Levanté la vista. El joven ayudante de pie en la puerta de la sala de espera del ala oeste parecía nervioso. Le sonreí. Una sonrisa cálida y genuina. Gracias, dije poniéndome de pie. No llevaba un cardigan de gran tamaño hoy. No encorvaba mis hombros para hacerme parecer más pequeña. Llevaba mi uniforme de servicio del ejército, el azul de gala. La tela estaba hecha a medida a la perfección, abrazando mis hombros. En mis charreteras, 3 estrellas de plata captaban la luz del candelabro. Pasé junto al ayudante, mi zancada larga y decidida. El sonido de mis tacones en el piso de madera era rítmico, autoritario. Clic, clac, clic, clac. Caminamos por los estrechos pasillos del ala oeste, pasando los retratos de Lincoln y Washington, hasta que llegamos a las pesadas puertas dobles de la oficina oval. Las puertas se abrieron. El sol de la tarde entraba a raudales a través del vidrio a prueba de balas detrás del escritorio Resolute, bañando la habitación con un brillo dorado. De pie allí, esperándome, estaba el comandante en jefe. Levantó la vista de un documento informativo y sonrió. Era el mismo hombre cuya voz había convertido la sangre de Rick en hielo. Pero hoy su expresión era de calidez y respeto. General, dijo, rodeando el escritorio con la mano extendida. Es bueno verla en circunstancias más tranquilas. Señor presidente, respondí, estrechando su mano firmemente. Hizo un gesto hacia el centro de la habitación donde esperaban un pequeño grupo de fotógrafos y el secretario de Defensa.
Quería hacer esto en privado como solicitó. Sin prensa, solo para el registro. Aprecio eso, señor, dije. He tenido suficiente drama para toda una vida. El presidente se rió entre dientes. Tomó una caja de terciopelo de la mesa auxiliar. Por sus acciones en el Día de Acción de Gracias. No solo coordinó con éxito la intercepción de un submarino hostil clase Yasen sin disparar un solo tiro, sino que mantuvo la integridad de la cadena de mando nuclear mientras estaba bajo, llamémoslo, extrema coacción doméstica. Abrió la caja. Dentro yacía la medalla por servicio distinguido. ¿Su abuelo?, preguntó el presidente suavemente mientras prendía la medalla a mi uniforme justo encima de mi corazón. ¿Cómo está? Está prosperando, señor, dije, formándose un nudo en mi garganta. Lo mudé al hogar de retiro de las Fuerzas Armadas en DC el mes pasado. Pasa sus días intercambiando historias de guerra con otros marines. Finalmente tiene una audiencia que escucha. Bien. El presidente asintió, retrocediendo y saludándome. Le devolví el saludo. Fue nítido. Fue agudo. Fue el movimiento de una mujer que sabía exactamente quién era. Mientras salía de la Casa Blanca 20 minutos después, el aire otoñal golpeó mi cara. Era fresco y limpio, muy parecido al aire de esa noche que dejé Virginia, pero sin el aroma a puentes quemados. Subí a la parte trasera de mi vehículo del gobierno. Al Pentágono, por favor. Mientras el auto serpenteaba a través del tráfico de DC, miré por la ventana al río Potomac. Pensé en la mujer que solía ser. La niña de 38 años que se escondía en su habitación. La hija que se disculpaba por su propia existencia. La mujer que dejó que un matón dictara su valor porque tenía miedo de romper la frágil paz de un hogar roto. Me di cuenta entonces de que el silencio que había guardado durante tantos años no era una debilidad como Rick había afirmado. No era sumisión. Era incubación. Saqué mi teléfono, no el rojo, el personal, y abrí la aplicación de la cámara. Miré mi reflejo en la pantalla. La mujer que me devolvía la mirada tenía acero en los ojos. Eleanor Roosevelt dijo una vez, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Durante años, les había dado mi consentimiento. Le había entregado a Rick el poder de lastimarme cada vez que me sentaba a su mesa y lo dejaba hablar. Le había entregado a mi madre el poder de romperme el corazón cada vez que pagaba sus facturas en secreto. Pero había revocado ese consentimiento. Y al hacerlo, no solo había salvado un enlace de comando. Me había salvado a mí misma. El auto se detuvo en la entrada del río del Pentágono. Salí, ajustándome la gorra. El enorme edificio de hormigón, el centro neurálgico del ejército estadounidense, se alzaba sobre mí. Para algunos, era intimidante. Para mí, era mi hogar. Caminé a través de los puntos de control de seguridad, los guardias poniéndose firmes a medida que pasaba. Caminé por los largos pasillos pulidos del anillo clic, clac, clic, clac. El sonido resonó en las paredes de mármol. No era solo el sonido de pasos. Era el sonido de una bestia que había estado enjaulada durante demasiado tiempo, finalmente vagando por su territorio. Me detuve frente a una ventana que daba al patio. Miré mi reflejo en el vidrio por última vez. El silencio no está vacío, susurré al pasillo vacío, y tal vez a ti escuchando ahora mismo. El silencio es donde recargas. Me alejé de la ventana y caminé hacia la sala de guerra. Las puertas se abrieron automáticamente para mí. El personal adentro se puso de pie cuando entré. General en cubierta, gritó alguien. No me inmuté. No miré hacia abajo. Caminé directamente a la cabecera de la mesa. La sombra del general se había ido. El general había llegado. Mi guerra finalmente ha terminado. Pero sé que para muchos de ustedes, la batalla por el respeto todavía se está librando en sus propios comedores. Si alguna vez has tenido que cortar a un miembro tóxico de la familia para salvar tu propia cordura, o si todavía estás buscando el coraje para establecer ese límite, quiero escuchar tu historia en los comentarios a continuación. No estás solo. Si mi victoria te dio una chispa de fuerza hoy, por favor presiona ese botón de me gusta y suscríbete al canal. Construyamos una comunidad donde el silencio ya no sea una debilidad, sino un arma. Hasta la próxima.